Buenas noches, ¿qué tal? Regresamos nuevamente aquí al tiempo de entrevista política, recuerden en Canal 6 Televisión, y nos vamos a ir hasta el municipio de Granadilla, en el sur de Tenerife, para seguir pulsando la actualidad en esta zona de la isla, sobre todo por esa cierta inestabilidad política que hay en un municipio gobernado, minoría por el Partido Socialista, y recuerden también especial atención a la situación judicial de numerosos concejales y también del actual alcalde, de Jaime González Cejas. No obstante, queremos prestar especial atención a la opinión de Coalición Canaria en este, insisto, importante municipio del norte de Tenerife. Para eso nos acompaña ya el portavoz y concejal de Coalición Canaria, José Domingo Regalado, a quien agradecemos que comparta este tiempo de entrevista con todos los televidentes. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí en este programa y sobre todo de poder trasladar la opinión de Coalición Canaria en Granadilla Bona. Muy bien, a día de hoy se pueden poner sobre la mesa diferentes cábalas, diferentes posibles pactos. Estaba esa posibilidad, yo creo que tiene poco futuro, que puede ser un pacto con los socialistas siempre y cuando se produzca efectivamente esa salida de Jaime González Cejas y de los concejales que están imputados, que va a ser a priori bastante complicada. Otra posibilidad podría ser también pactar con el Partido Popular, mirando también a la posibilidad de tener a Ciudadanos ahí cerquita. ¿Qué valoración se puede hacer ahora mismo y si pulsamos la última hora, casi a manera, digamos, de crónica deportiva? José Domingo. La situación es complicada en Granadilla Bona, sobre todo cuando conocíamos que existía una ratificación por parte de la audiencia, porque ya estaban imputados, incluso antes de presentarse unas elecciones. Hablamos de los concejales del Partido Socialista, son 3 en estos momentos, que es don Francisco Jaime González Cejas, el actual alcalde, también doña Ana Esther Flores Ventura, la concejal de Servicios Sociales, don Nicolás Jesús Jorge, que es el concejal de Comunicación y de Seguridad, entre otras áreas, pero es que también no solo están estas personas dentro del Partido Socialista gobernando en estos momentos, sino también el propio hermano de don Jaime González Cejas, don José Antonio, que es personal de confianza dentro del actual gobierno minoría, pero es que son 15 los imputados del Partido Socialista de Granadilla Bona, y estamos hablando de malversación, de tráfico de influencias, incluso de enriquecimiento ilícito. Están investigados y por parte de la Guardia Civil hay informes periciales donde dice que no se corresponde los ingresos que ellos tenían con el patrimonio real, y por lo menos, y todos sabemos que es un caso muy grave. Es verdad que hay que creer en la presunción de inocencia y desde luego nosotros aquí no estamos culpabilizando a nadie, pero entendíamos en mayo y en junio del 2015, cuando se celebraban las elecciones y los resultados nos daban que éramos la segunda fuerza del municipio, además somos el único partido que subimos el número de concejales y de votos dentro de las personas que se habían presentado a estas últimas elecciones, y decidíamos que no podíamos pactar, nosotros no podíamos ser copartícipes de lo que estaba sucediendo en Granadilla Bona. Dimos un paso atrás, nos hemos mantenido en la oposición y desde luego el tiempo nos ha dado la razón. No podemos pactar y no podemos mantener este tipo de prácticas, que desde luego lo que tienen que hacer es dirimirse los juzgados y sobre todo cuanto antes. Esto se ha dilatado en el tiempo y ahora mismo lo que queremos es que el alcalde cumpla su palabra, que ha dicho que iba a dimitir, pero es que no dimite, no convoca plenos. Hemos tenido 3-4 plenos ordinarios desde junio del año pasado. 3-4 plenos, es decir que plenos extraordinarios, no podemos hacer preguntas, no podemos hacer cuestiones, y esto al final lo que pierde es la democracia en Granadilla Bona, los ciudadanos. Y si se mira hacia la derecha, para llegar a posibles acuerdos, insisto, con el Partido Popular, con Ciudadanos, está más cerca que un posible acuerdo con los socialistas siempre y cuando se hagan a un lado el alcalde y los concejales. Vamos a ver, lo que necesita Granadilla Bona es un equipo de gobierno que gobierne, es decir, que dé soluciones a los problemas, además que son muchos los problemas que tiene Granadilla Bona en estos momentos. Hemos tenido un varapalo económico con el pago de los 8 millones a UNELCO, que estamos hablando, que no se recurrió, por cierto, por parte del señor alcalde. Hablaremos a continuación. Don Jaime González Cejas, y que se dilató y al final se ha tenido que hacer ese ingreso. Pero si quieren, hablamos de este momento. Desde luego tenemos que dialogar con todas las personas. Aquí no se trata de cambiar caras, no se trata de cambiar cromos, sino de cambiar formas de gobernar. Y es verdad que en todos los partidos cuecen habas, es decir, en todos los partidos hay problemas. No existe ningún inconveniente por nuestra parte de decirlo, donde exista este tipo de circunstancias en los que hay personas que no han gobernado, y aparte el propio auto lo dice, de una forma oscura de gobernar, de una forma que no era para el beneficio de la población. Creemos que se tienen que apartar y que tiene que entrar gente nueva, que se renueve, pero luego a veces también viene bien un paso atrás, un paso a la oposición, porque lo que le decíamos, no es cambiar 3 caras cuando en el comité siga habiendo personas imputadas, no es cambiar los 3 concejales cuando siga habiendo personas
del personal de confianza imputados. El secretario general es uno de los que estaba imputado del Partido Socialista. Al final estamos hablando de una trama bastante importante que creemos, por el bien de Granadilla Bona, que tiene que solucionarse, que tiene que dirimirse al juzgado, pero sobre todo no hablarse de Granadilla en estos momentos por el tema de la corrupción. Ahora mismo hay algún acercamiento, insisto, algún partido político. ¿Se ha hablado de llegar a posibles acuerdos ahora mismo? Vamos a ver, nosotros al principio lo planteamos en ese momento, en junio de 2015, incluso se llegaron a algunos acuerdos que después al final pues no fueron cumplidos y nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar. Yo creo que es lo que toca en estos momentos. Aquí no valen ni izquierdas, ni derechas, ni nacionalistas, ni constitucionalistas, sino lo que nos importa es transparencia y sobre todo es un buen gobierno para el municipio. Los vecinos lo que quieren es que se solucionen los problemas, le da igual que sean rojos, que sean azules, amarillos, de las 7 estrellas verdes. Lo que no quieren ver son personas imputadas y más que imputados, porque al final le decía yo a usted lo de la presunción de inocencia, sino es que si uno ve el auto, difícilmente va a tener explicación cuando vemos ese enriquecimiento de acciones que podían valer 13.000 euros y después cuando las vendes pasan a más de 200.000 euros, ¿no? Sí. En tan solo 2 años. No obstante, usted está hablando por velar por los intereses de los ciudadanos con una, digamos, gobernabilidad que se pueda ajustar a todas esas necesidades que pasan muchísimos municipios, en este caso de Granadilla, pero no hay que olvidarnos que hay un pacto regional, hay un pacto en cascada, donde también se está de alguna forma maquinando con todas esas posibles relaciones en los diferentes municipios. Se ha hablado de la inestabilidad en el pacto regional, se ha hablado de numerosos municipios como puede ser Puerto de la Cruz, como puede ser, ¿por qué no también Granadilla? Es decir, en este sentido usted ha recibido el respaldo de sus compañeros de Coalición Canaria. Vamos a ver, existe un pacto, no estamos negando nada. Cuando se estableció a nivel, en cascada fue, así como se llama, ¿no? En cascada o encadenada también, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, porque así lo entendió también Coalición Canaria. Pero desde luego, cuando se aterriza y se deja al gobierno de Canarias o los cabildos insulares o los municipios con mayor población y se va a los casos particulares, desde luego, a veces vemos que son situaciones irreconciliables, no personales. Nosotros no tenemos ningún problema personal, Coalición Canaria y Granadilla, con el Partido Socialista, sino muy claramente, es decir, nosotros lo que no creemos, ni hemos apostado, ni hemos compartido la forma de gobernar del equipo del Partido Socialista en Granadilla, y mucho menos las últimas actuaciones del 2003 al 2007, como así lo dice la justicia, en los que no ha sido una forma por lo menos muy transparente de hacerlo. La decisión del pacto va a ser única y exclusivamente del comité local, ¿no se va a escuchar al dictamen que puedan decir desde arriba? Vamos a ver, nosotros estamos en un partido en el que tenemos que escuchar y, por supuesto... Da la impresión de que se va, digamos, una cuestión de decisión propia de un comité local, cuando eso tiene que estar, digamos, supervisado, ¿verdad?, por las altas esferas de los partidos. Pero yo creo que también somos conscientes de que la situación de Granadilla Bona no tiene nada que ver con la que ocurre en otros municipios, que a veces es que falta un concejal, que faltó uno, que no se lleguen a acuerdos por problemas personales. No, aquí estamos hablando de temas bastante importantes, de temas que afectan a todos los ciudadanos, que está de actualidad a nivel nacional y que también sucede en el municipio de Granadilla Bona. Decía en una rueda de prensa el concejal, bueno, el que fue concejal, don Antonio Cabrera, que además sigue como causa en estos momentos, que era uno de los mayores casos de corrupción o de presunta corrupción en la isla de Tenerife. Si quitamos el caso Arona coparía, ¿no?, digamos, toda esa pobre estadística. A falta de la apertura juicio oral, se ha dividido la causa contra el alcalde de estos concejales en 6 piezas, debido también dada a esa complejidad. ¿Dónde ve Coalición Canaria los casos más graves? Usted no es juez, evidentemente, pero vamos a intentar hacer un ejercicio por lo menos para exponer de forma somera a todos los televidentes para que puedan conocer un poco más este caso. Porque el señor Jaime González Cejas llegó a decir en un momento determinado que se trataban, digamos, de asuntos nimios, que no tenían una importancia de cierta relevancia. Ahora mismo, ¿dónde ve usted, digamos, esos puntos más complicados? Yo se los voy a trasladar a usted y sobre todo a los televidentes porque me gustaría que lo supieran, porque es verdad lo que dice. Es decir, el alcalde de Granadilla Bona ha dicho que eran unos cuartos lavaderos. Esas eran las palabras que él decía. ¿Cuartos lavaderos? Sí, que lo están juzgando por unos cuartos lavaderos. Se ha dividido en 6 piezas. Imagínense ustedes la importancia que tiene el caso de corrupción o presunta corrupción, hasta que lo digan los jueces, presunta, sí, del partido. Lo que sí es verdad que están imputados. Eso sí que es verdad que no son presuntos, aunque ellos digan que no. Pero bueno, el caso de el Partido Socialista de Granadilla Bona. Tenemos varias piezas, entre las que destacan en este caso una, en particular del señor alcalde, en la que se dieron licencias, aun teniendo informes negativos, a varios edificios. No solo de cuartos lavaderos, sino que no se correspondían con los metros que se construían. Entre otras cosas, también que se le daban una serie de acciones valoradas en unos 13.000 euros aproximadamente por una constructora y que luego cuando la vendía 2 años más tarde valían esos 13.000 euros en acciones más de 200.000 euros. La verdad que el tanto por ciento lo podíamos hacer,
Pero qué casualidad es que después esas promotoras y constructoras que todo estaba entrelazado, los planes parciales se aprobaban, pasaban los suelos de rural a urbano y vemos cómo va continuando todo este tema. En el caso de la TDT, es decir, se instaló, es el concejal de comunicación en estos momentos, sin ningún procedimiento administrativo, se pasa de costar la instalación de unas antenas que además no le correspondía al municipio, lo podía hacer, evidentemente para mejorar la calidad televisiva en esos momentos, todos sabemos que era cuando se jugaba el Mundial, y pasa sin ningún procedimiento administrativo, pasa de costar más de 98.000 euros a más de 100.000. Sin nada. Para unas empresas, que eso ahora mismo está en los juzgados. Podemos hablar de cultura también, una nueva de las piezas que se une y que se suma a todo este caso. Subvenciones, que parece ser que siempre eran a las mismas empresas. Y eso hay que justificarlo. ¿Por qué? Todos conocemos y fue además muy criticado por parte de Alternativa Si Se Puede cuando se decía que costaban 600 euros la hora de las clases de tango en el municipio de Granadilla Bona. 600 euros. 600 euros era aproximadamente lo que salía y las mismas subvenciones. Bueno, esa causa es bastante importante que se tiene que investigar y después las demás van correspondiente con no se corresponde los ingresos con el patrimonio que tiene don Jaime González Cejas, no se corresponde los ingresos con el patrimonio que tiene don Jorge Fidel Rodríguez Gaspar, que era el concejal de Economía en esos momentos y de Hacienda y que también tenía otra promotora y que también estaba en Grasur, que era la empresa pública de suelo de Granadilla Suelo Sur, que era la que tenía que urbanizar. Entonces las licencias se iban dando con informes negativos, se iba creando toda una red y otra de las piezas tan importantes es que don Jaime González Cejas y don José Antonio González Cejas, si no me equivoco, que aparece en el auto, pero evidentemente don Francisco Jaime González Cejas, tenía unas plantas fotovoltaicas en el polígono industrial de Granadilla por valor de unos 600.000 euros. Estamos hablando de unos 100 millones de pesetas, que es verdad que les da esa cantidad una entidad bancaria, pero que también fue con informes negativos y que no se pudo realizar. Podríamos hablar mucho más, está en el auto, se conoce perfectamente, no son unos cuartos lavaderos. Desgraciadamente este señor, que podía haberlo dicho perfectamente, nos hemos equivocado, hemos cometido estas irregularidades, queremos que la justicia lo juzgue, pero lo que ha dicho, que aquí no pasa nada. Cuartos lavaderos, que le están haciendo una persecución política. Desde luego esto no es ningún tipo de persecución, lo que queremos es que se esclarezca todo lo que está sucediendo. Es que incluso llegó a comentar el alcalde que ustedes establecían, digamos, una especie de circo de bajeza política que se estaban convirtiendo en esos plenos, en una parte sagrada, evidentemente, dentro de la vida municipal. ¿Los tildó así, de esa forma? Sí, bueno, nosotros estamos acostumbrados, también ha dicho que no pasamos del cementerio, ese tipo de declaraciones. Todos lo conocemos en el municipio de Granadilla Bona. Cuando una persona lleva más de 30 años en el poder y está acostumbrado a decir cualquier tipo de cosas en un pleno, llega a decir que él no tiene, que lamentaba que la gente lo creyera, que no era culpa de él, de que lo creyeran, aún sabiendo de que lo que decía no fuera verdad. Todos lo conocemos en el municipio de Granadilla Bona. Desde luego es una lástima que una persona termine así, porque a mí me merece el respeto como persona elegida por los ciudadanos y por un partido además, pero especialmente por el resto de los ciudadanos, para que haya sido el alcalde de un municipio durante muchos años. Pero este no es el final que tiene que tener una persona. Por eso a veces lo de limitar en el tiempo los cargos es bueno, porque uno no lo va a administrar como una finca particular. Y cuando pasa mucho tiempo en un mismo cargo, con un mismo grupo de personas, en una época dorada de la construcción en Granadilla Bona, cuando se urbanizó, imagínense el despegue del Médano. Estamos hablando de un núcleo ahora mismo turístico, más de 8.500 habitantes, pero San Isidro, que es hoy una gran ciudad, más de 20.000 habitantes, la gran urbanización que se quería hacer allí, pues el dinero entraba muy rápidamente en las arcas municipales y por lo que se ve no solo las arcas municipales, pero eso es lo que tendrá que decir la justicia. Bueno, cuando quiera el señor alcalde, pues está invitado ya, de hecho, incluso lo hemos llamado con anterioridad para poder debatir y comentar todas estas circunstancias. Aquí practicamos la pluralidad informativa siempre, de todos los colores políticos, eso que quede claro por encima de todas las cuestiones. Usted se le ve con bastante contundencia criticando esta situación de investigado, de imputado. ¿Es igual de contundente con compañeros de su partido que han ido a las candidaturas en Arona, en La Victoria? Le podría seguir diciendo porque Coalición Canaria también tiene su cierto sello, digamos, ¿no?, en esta cuestión, como otros partidos políticos. Insisto, caso de La Victoria, caso de Arona, ¿usted critica que compañeros suyos imputados se hayan presentado y han concurrido a las elecciones? Sin ningún tipo de dudas. Es decir, cuando yo me presenté en Granadilla Bona, lo hice sabiendo en qué partido iba, también con las dificultades que tiene,
y con los aciertos, como ha tenido Coalición Canaria, porque ha gobernado. Es decir, todo no ha sido malo. Es decir, en épocas difíciles ha sabido reconvertir también la economía canaria, la ciudadanía, y hemos pasado de etapas muy complicadas, sobre todo cuando nos encontramos después de la dictadura, en los principios de la democracia, con esos inicios que tampoco existía Coalición Canaria como tal. Pero sí es verdad que estaban los gérmenes de lo que hoy es Coalición Canaria. Y lo que yo digo que está mal, porque lo hace el Partido Socialista, también está mal si lo hace Coalición Canaria. Por eso le pregunto. Y sin ningún tipo de inconveniente por decirlo. Aquí hay casos muy graves, pero si los hay también en Coalición Canaria, no es para presentarse ni tampoco es para tener esos puestos de responsabilidad. Que lo haga la justicia. Ahora también creo que lo que tiene que ser es una justicia mucho más rápida. No pueden pasar 9 años siendo investigado y usted sentado en la misma silla, porque al final sale perjudicado el vecino, sale perjudicado el nombre del municipio. ¿Qué es lo que se está hablando ahora mismo de Granadilla Bona? No se está hablando de su potencial económico, no se está hablando de las dificultades que tenemos con el número de parados. Segundo municipio en el sur de Tenerife con mayor número de parados. Hablamos de la corrupción y eso desde luego es dramático y perjudicial para el municipio, porque podríamos hablar de ese polígono industrial, podríamos hablar de sus potencialidades, pero esto es lo que está de actualidad y por eso se critica desde Coalición Canaria cuando sucede en el Partido Socialista, pero también cuando sucede dentro de Coalición Canaria. Pero su partido adolece precisamente de voces críticas. Usted lo está diciendo aquí. He tenido la oportunidad de entrevistar a compañeros suyos de del mismo partido, de otros municipios o en otras instituciones, administraciones, y no han contestado con la misma contundencia que usted lo está haciendo. En este momento, tras esa idea de refundar Coalición Canaria, ¿es necesario que pesos importantes actuales se hagan a un lado dentro de su partido? Yo lo tengo claro, pero esto no le corresponde a José Domingo Regalado ni a Coalición Canaria en Granadilla. Es decir, esto va a ser ni siquiera solo a Coalición Canaria, sino a la ciudadanía, porque al final quien nos vota no solo son los afiliados o simpatizantes, sino nosotros nos dirigimos unas elecciones para ganarlas. Y decimos para ganarlas porque creemos que donde se puede hacer las cosas y vertebrar es desde el gobierno. Nosotros lo hemos hecho la oposición además muy dignamente en Granadilla. Podíamos haber gobernado también desde el 2011 al 2015 y decidimos también apartarnos y no pactar por esta serie de imputaciones. Es decir, que no vengo a decir aquí que solo queremos gobernar, que además todos sabemos lo que es difícil estar en la oposición, cuando te pasan el rodillo no se convocan los plenos, te rechazan y te hacen la vida imposible. Y eso lo hemos vivido en carne propia. Pero a partir de aquí, ¿qué es lo que le toca a Coalición Canaria? Algunos hablan de refundación, otros hablan de hacer un pensamiento crítico. Y yo lo que me planteo es que Coalición Canaria ni siquiera es una coalición. Coalición Canaria tiene que ser un partido único, porque ya hemos dejado atrás. Yo, cuando entré en Coalición Canaria en el 2007, entré en este partido ya unificado y en el que tenemos que tener una ideología clara y, sobre todo, de defensa hacia nuestra población. Yo se lo he dicho ya a algunos dirigentes que lo que no entiende nuestra gente, y lo digo así con palabras claras y con ejemplos cercanos, es que hablemos de llegada de millones de turistas. Millones de turistas llegan a Canarias y eso está muy bien, es decir, es bueno para nuestra tierra, pero que después conozcamos que a nuestra población se le está explotando. En los hoteles, quien tenía que limpiar 3 habitaciones, o 5 en este caso, ahora tiene que limpiar 8 y quizás por el mismo sueldo o por menos. El conductor, y que conozco casos particulares en los que tienen que trabajar hasta 13 y 14 horas o 15 y después al día siguiente también levantarse a las 6 de la mañana y trabajando con personas, y sobre todo en el sector turístico, y que también esté cobrando mucho menos, que peligre su puesto de trabajo, o algunas personas en las que además a lo mejor están trabajando jornada completa y solo cotizando media jornada. Ahí tiene que estar Coalición Canaria, luchando por nuestra gente. No solo el mensaje, que está muy bien cuando se decía vamos a hacer la voz en Madrid, tenemos que ser la voz en Madrid, pero sobre todo tenemos que ser la voz de los canarios en nuestra tierra. Claro, que de hecho Coalición Canaria lleva muchísimos años gobernando esta tierra, así que esa autocrítica también se tiene que pasar del discurso a la acción, que es lo que creo que en este momento es lo que toca, si me permite esta reflexión personal. ¿Existen problemas para Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Granadilla a la hora de solicitar, de pedir informes, esa labor que se le presupone a la oposición? La ley marca 5 días, ¿se está tardando más? Claro que sí. Le estoy diciendo, 3, 4 plenos ordinarios que se han celebrado, nosotros tenemos establecido en el municipio de Granadilla Bona, pues tenemos 44.000 habitantes censados en estos momentos. En el 2015 posiblemente estemos ya en torno a los 50.000 habitantes. Pero le estoy diciendo que los plenos no se convocan en tiempo y forma, los plenos ordinarios adolecen, si deberían de haberse convocado ya unos 8 plenos ordinarios, y le estoy hablando de menos de la mitad que se han celebrado. ¿Y eso qué quiere decir para que nos entiendan los ciudadanos? Un pleno ordinario es donde los grupos de la oposición pueden hacer el trabajo de cuestionar al gobierno por lo que está realizando, se pueden pedir las comparecencias de alguno de sus miembros para preguntarle, y es donde se puede hacer
los órganos de control al gobierno. En pleno extraordinario van los puntos y ahí no se puede encajar nada, que además es el alcalde quien decide el orden y si los incluye o no. Pues comenzando por ahí en que no se convocan los plenos ordinarios, el último que tuvimos, pues hace unas 3 semanas exactamente, también extraordinario, no tuvimos pleno ordinario en enero, tampoco lo estamos teniendo en febrero, no se nos ha convocado para las comisiones ni nada en absoluto, y los puntos que se nos traen, entre otros, es el lunes, para ir el martes a Fitur, imagínense ustedes, el día antes de si aprobamos el nombre de Costa Magallanes para el municipio de Granadilla Bona. Yo me imagino que ya el material estaría hecho, pero aún así nos lo traen el lunes como punto extraordinario y de urgencia para debatirlo, y que no sé si esa noche le empezaba a cambiar el material si nosotros hubiéramos votado en contra, pero luego eso es lo que sucede. Y dice usted de los expedientes, solicitado por mí además en el registro de entrada, en el SAC, pidiéndoselo al secretario. Cuando salen los medios de comunicación, que es una de las cosas que yo le he criticado al alcalde, que lo más lógico hubiera sido reunirnos todos los portavoces en una junta de portavoces y decirle: sucede este problema para el Ayuntamiento de Granadilla Bona, en los que se nos ha dicho que la sentencia hay que ejecutarla. Le hablo del caso, bueno, no es ningún caso porque no está judicialmente, pero le hablo de UNELCO en estos momentos, en el que tiene que hacerse un pago de 8 millones de euros. Eso es lo más lógico y lo que sería en democracia. Se convoca a todos los grupos, se dice cuál es la situación y vamos a buscar soluciones, no que nos enteremos por los periódicos. Se solicita, por mi parte, el expediente y tarda, pues, casi 2 meses en entregarlo. El expediente. Pedido pleno tras pleno, me refiero. Claro, pleno tras pleno a lo mejor es cada 2 meses porque no había habido anteriores. Y lo que este señor se ha encargado de decirle a los ciudadanos, que en Granadilla Bona no se puede hacer nada porque hay que hacer un pago de 8 millones de euros. Que la culpa es del tripartito que gobernó del 2007 al 2011, porque el problema que tiene, yo desde luego lo lamento, pero es que todos los problemas del municipio de Granadilla Bona es cuando él no gobernó. Es decir, los 4 años que él no gobernó... Suele ser algo muy extendido en todos los partidos políticos. En todos los partidos, pero a mí me gustaría que yo creo que hay que recapacitar. Desde luego, si nosotros estuviéramos gobernando ahora, yo no pensaría que todos los problemas fueron del partido que gobernó anteriormente. Pero algo de culpa también tendría Coalición Canaria. Algunos dejarían, sí. Entiendo. Yo si quiere le comento lo que hubo. Yo sé que este tema, además, es un tema que le interesa bastante a usted. Tiene que defender, evidentemente, a su partido. Pero la mala gestión inicial no es del tripartito. ¿En qué sentido? Porque vamos a decir... Cuando se desoye al juez, ¿no? No, es que uno tiene que decir... Una cosa es lo que dice don Jaime González Ceja y otra cosa es lo que dice en el expediente. Otra cosa es la realidad. Si nos vamos al expediente, y lo que sucedió es que UNELCO estaba realizando unas obras en el polígono industrial de Granadilla Bona, de ciclo combinado, de bastantes millones de euros, lo que eran esas obras, y se pidió durante el gobierno de don Francisco Jaime González Ceja la licencia para esas obras. En el 2006, ahí no estaba Coalición Canaria, 2006, gobierno de mayoría absoluta del Partido Socialista. Hay elecciones en el 2007, se retrasa el expediente 1 año aproximadamente y además, pues ese expediente adolece y tiene informes negativos. Entre otras cosas, pues el expediente carecía de servidumbres aeronáuticas. Estamos hablando que en el polígono industrial de Granadilla, muy cercano al aeropuerto sur, con unas torres que se iban a construir por parte del ciclo combinado, no se tenía autorización de servidumbres aeronáuticas. Por eso no se había dado ese expediente. Bueno, y otra serie de circunstancias, mucho más, que podríamos hablar, es decir, que el expediente no estaba completo. Bien, los técnicos municipales dicen y manifiestan, como dice la legalidad, que hay que cobrarle el ICIO, es decir, el impuesto sobre construcciones y obras, que es un 3,8%. No lo dice unos concejales que llegaron allí un día y dicen, vamos a cobrarle un impuesto, nos lo inventamos, no. Ese impuesto está estipulado por la ley, también el baremo lo estipula la ley, y otra cosa diferente es si nosotros no se lo hubiéramos cobrado. Que además eso, por cierto, lo ha dicho don Jaime González Ceja, que dijo que había que llegar a acuerdos con UNELCO. No, mire, sí. Los impuestos, no nos reunimos, usted y yo nos decimos, vamos a ver si le bajamos, si le subimos, no. Es lo que estipula la ley, porque entre otras cosas estaríamos cometiendo un delito, que sería el de negociaciones prohibidas. Si encima, ya teniendo todos los expedientes, no le damos la licencia, también estaríamos hablando de prevaricación, que son, por cierto, los delitos que tiene él. ¿Qué hace el tripartito? Se le concede la licencia con los informes oportunos, se le cobra el ICIO, como dicen los técnicos, con informes favorables, y hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que sucede? UNELCO recurre, que además me parece muy bien, una empresa o cualquier particular... por sus intereses, evidentemente. Tiene que velar por sus intereses. Le parecía excesivo los 6 millones de euros. Bien, recurre. Sigue el procedimiento y en el 2012, el tripartito fue... 2007, 2011, con todos los informes favorables que lo dice el expediente. En el 2012, cuando
tiene el momento del juicio, no se presenta la defensa por parte del municipio de Granadilla-Bona, se presenta tarde. Y lo que dice el auto es que, dado que no se ha dado la información, tiene usted que pagar. Eso es lo que tendrá él que explicarle a todos los ciudadanos. Claro, porque el perjuicio directo es a los bolsillos de los ciudadanos y más como está la situación económica. Nos quedan aproximadamente 2 minutos de entrevista. Le quiero preguntar, ¿qué le parece ese proyecto del hotel de 5 estrellas en La Tejita? El Cabildo no va a emitir informe porque no se encuentra en suelo protegido. ¿Cuál es la postura de Coalición? Vamos a ver, yo sé y conozco y soy consciente de que existe malestar en algunos vecinos y sobre todo en también colectivos por parte de la construcción de un hotel. Nosotros creemos, y por parte de Coalición Canaria, que se puede construir en estos momentos dentro de lo que dice nuestro Plan General de Ordenación Urbana, cumpliendo con la ley, infraestructura turística. Ahora bien, nosotros no creemos que tenemos que seguir el modelo de las Américas o de otros municipios, no quiero nombrar tampoco, otros modelos turísticos. Queda poco de la costa de Granadilla sin construir también. Masificados. Bueno, queda poco, tenemos un espacio natural protegido, bueno, hay varios espacios naturales protegidos, los de Riscaderos, Montaña Pelada y en este caso, pues Montaña Roja. Otra cosa, y lo que sí creo necesario, es profundizar en la protección de La Tejita. Pero desde luego, si es un proyecto que cumple con esa parcela de suelo, que tiene los informes, todavía no tiene la licencia para construirlo, pero es que si nosotros le paralizáramos la obra estaríamos hablando de indemnizaciones millonarias. Y eso sí, lo que no se puede, ahora en estos momentos el Ayuntamiento de Granadilla-Bona, pues subirse o sumarse más teniendo los 8 millones de euros de UNELCO. Yo creo que sí que se puede negociar que afecte lo menos posible, pero luego es que la ley prohíbe que se afecte al espacio natural protegido. Nosotros lo que haremos es que se cumpla la ley y seguiremos ese proyecto, pero no podemos ahora mismo, como se está sacando en algunas informaciones, que parece que está en primera línea de costa o pegado a la Montaña Roja. Yo creo que en ese caso puede gustarnos o no que se construya un hotel ahí, pero si tiene el suelo, si está catalogado para ello como de uso turístico, no nos podemos negar. Muy bien, ya lo han oído. El portavoz concejal en el Ayuntamiento de Granadilla, Coalición Canaria, José Domingo Regalado. Gracias por compartir este tiempo de entrevista. Estaremos atentos a cualquier cambio en esa inestable situación política en el Ayuntamiento de Granadilla. Que tenga usted suerte. Gracias a ustedes y también muy buenas noches y estaremos aquí a su disposición. Muy bien. Por nuestra parte, nada más. A continuación, les dejamos con la programación habitual de esta casa. Volvemos mañana con esa, como siempre, intensa tertulia de periodistas. Que pasen ustedes una muy buena noche.